Hola, somos Giovanni y Esperanza. Y esto es Salvación Podcast. Bien, en el episodio anterior que lleva por título Muertos Flotantes, y lo puedes ver en el link que te aparece arriba, hablamos sobre la evidencia que existen de que este crimen ha sucedido en algunas iglesias cristianas y que tarde o temprano salieron a la luz. Y bueno, en esta segunda parte vamos a estar desarrollando el capítulo 2, valga la redundancia, que se llama Soluciones Erradas. ¿Qué es lo que las víctimas hicieron y obviamente no funcionó? Entonces eso es lo que vamos a estar abordando, cómo procedieron las víctimas y cuáles fueron los resultados. Vamos a hacer esas evaluaciones en este tiempo. Para saber qué no se debe hacer, ¿verdad? Y bueno, todas dieron aviso a las autoridades eclesiásticas. O sea, todos fueron con el líder o con el copastor o con el presbítero. O sea, todos dieron aviso. ¿Y qué es lo que hicieron estos grupos religiosos? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, en los testimonios que hemos hablado anteriormente, coincidentemente, lo manejaron de manera interna. O sea, como si fuese un pecado y no, sí es un pecado, pero también es un delito. Entonces, ese fue el grave error, porque no acudieron a las autoridades y pues las objeciones que ellos presentaron es el tema de cuidar el testimonio y espiritualizaron sus salidas, sus soluciones carnales y egoístas, pues así de fácil, ¿no? Y sencillamente les enseñaron a estos, ¿cómo se les diría? Verdugos de la buena fe de las personas, a estos depravados, a seguir ultrajando sin hacerse responsables de sus actos y obviamente llevar una vida sin tener ningún temor de Dios. Las intenciones de las víctimas, si bien es cierto, fueron las mejores, ¿no? Las víctimas, al proceder de esta manera, al comentárselo a sus autoridades eclesiásticas, lo hacen de buena fe, ¿no? Todos lo Claro, hacen de buena fe, creyendo que van a recibir la ayuda necesaria, la guía, el consejo. Se supone que ellos son sus líderes, que ellos son los que están más cerca de Dios, los que deben guiarlos de maneras correctas, y no dudo mucho que hayan esperado esas claro. respuestas, ¿no? Ellos esperaron una mejor solución, una mejor respuesta. Entonces, no está mal lo que ellos hicieron, no está mal que ellos hayan recurrido a sus líderes, está bien, es lo correcto, sí es uno de los primeros pasos que se deben de hacer, pero sin embargo, no basta solo con ir a las autoridades Ya eclesiásticas. que estas autoridades lo que hicieron es sencillamente sacaron a las personas, hubo tal vez una disciplina, la bajaron El del cargo. púlpito, del cargo, y ahí quedó. O sea, si estamos hablando de un delito, y claro, obviamente, como no es mi hijo, como no es mi hija, o sea, así nomás, ¿no? Incluso muchas veces echaron la culpa a las víctimas. No, es que es tu culpa porque tú fuiste el que tentaste al hombre de Dios. Se ha escuchado también esas frases, ¿no? Hay casos escandalosos totalmente Ujú. de cómo las autoridades eclesiásticas reaccionaron, ¿no? En los casos que hemos mencionado, en los nombres que ya hemos dado, estos personajes y toda su cúpula que estaban gobernando estas iglesias, pues simplemente trataron de tapar las cosas, porque actuaron así, actuaron de una manera no solo irresponsable, sino que criminal, ¿no? Criminal porque trataron de encubrir al, a la persona que les había agredido, ¿no? En todos Claro. esos casos. Y a veces dan un mensaje distinto a la iglesia, o sea, ni siquiera dan a conocer, por lo menos, qué es lo que ha pasado, no, de repente no entrar en detalles, pero hacen más daño. Entonces, las víctimas, cuando salen de ese cuadro, ellas están en una encrucijada entre tal vez voy a las autoridades ahora, voy a la policía, me voy a un poder judicial, ¿qué debo de hacer? Y muchas de ellas pues no acuden y no reaccionan de una manera legal, podríamos decir,
porque tienen miedo de perjudicar al agresor, porque el agresor obviamente es el pastor, el líder, y tienen miedo que todo se venga abajo como una torre de naipes. Entonces el primer temor que ellos tienen, que no denuncian, es porque, ay no, pero vamos a dañar el nombre del líder, el nombre del presbítero, el nombre del apóstol, el nombre del profeta, y ya sabemos que se hacen llamar con estos adjetivos. O tal vez también tienen miedo de perjudicar el ambiente de la iglesia, el ambiente entre sus hermanos, tienen temor de que los miren diferente, tienen temor de que tal vez los amedrenten, como ha sucedido también, amenazas. Entonces, estas personas siguen revictimizándolas una y otra vez. Y otro de los factores es que muchas veces las personas no denuncian porque tienen miedo a que las personas se enteren, ¿no? Tienen miedo de que de repente a mí me van a mirar mal, tal vez qué pensarán de mí, tal vez me van a despreciar, ya no me van a aceptar. Hay tantas cosas y también el miedo a las represalias. Y una de las iglesias, bueno, las sectas, hay que hablarlo y decirlo de frente, la secta Luz del Mundo, hubo un varón llamado Moisés Padilla. Puedes buscar esta información también en internet. Moisés Padilla fue abusado de muy niño adolescente por Naasón Joaquín, ¿no? El que ya está preso en Estados Unidos. Entonces, este joven, cuando ya se hizo adulto, denunció ante sus autoridades eclesiásticas y, como ya sabemos, no le hicieron caso. Entonces, él lo que hizo fue denunciar de manera judicial, ¿no? Se fue a través de un abogado, y no solamente él, sino con muchas otras personas más, hicieron la denuncia, pero no llegaron a concretar un juicio con este hombre, porque ya sabemos que este Naasón tenía mucho poder, tenía mucha influencia. Entonces algunos dicen que es que sobornaba y hacía una serie de cosas, y nunca lo pudieron llevar a juicio en México. De hecho, esta familia tiene mucha influencia política, a nivel político, tiene muchas amistades y, de diputados, hasta expresidentes, y eso está comprobado, hoy en día está comprobado. Entonces, esto es una mafia, es una mafia. Entonces, este hombre, Moisés Padilla, se enfrentó solo a esta mafia, y un día lo capturaron. Lo capturaron Naasón, obviamente, con sus títeres, esas personas que lo siguen, que lo acompañan. Y lo amordazaron, lo vendaron y lo apuñalaron 68 veces. Eso también está en la noticia, está en internet. El testimonio del mismo Moisés Padilla lo puedes escuchar, o sea, está allí. Es algo que ha sucedido. Así que su cuerpo lo dejaron así tirado, medio muerto, y bueno, él tuvo que irse a Estados Unidos al final a rehacer su vida, porque él sabía que si seguía en México lo iban a matar, ¿no? Entonces, por ese testimonio muchas personas tienen miedo a denunciar por miedo a las represalias, pero también tenemos que abordar esta parte porque sí o sí se tiene que denunciar. Claro, si sabes que es una mafia que está metida obviamente en todo esto, ya no va a ser suficiente ir a la autoridad, o sea, hay que ir más allá. Hay que buscar ayuda, hay que ser muy sabios, ¿no? Y otro de los problemas es la ignorancia jurídica, que muchas veces las personas no conocen cuál es el proceso, la manera, la forma, cómo yo debo de desenvolverme en esta parte que voy a denunciar, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podríamos buscar? Apoyo de un profesional, un abogado. Un abogado, ¿no? Y bueno, lo mejor sería que la iglesia también promueva eso, ¿no? Que la iglesia promueva. Nosotros lo más importante que queremos recalcar aquí es que esto no tiene que suceder en las iglesias cristianas. Y si sucede, tenemos que reaccionar de la manera correcta, tenemos que apoyar a las víctimas, tenemos que nosotros mismos como líderes religiosos denunciarlo. Si yo veo una víctima que no quiere denunciar, que está atemorizada, que está confundida,
yo lo tengo que hacer, y a cualquier crimen, ya sea a un menor, a un adulto, a una mujer, que pasa mucho. Llegan a las iglesias Pasa mujeres que son mucho. víctimas de violencia en el Claro. hogar. Y es lo que nosotros cuando nos topamos con ese tipo de casos, cuando hay violencia en el hogar, nosotros de frente le decimos a la persona, bueno, hermana, denúncialo. Denúncialo, sepárate, pero hay otras iglesias que sencillamente dicen, ora, ora nomás. Eso es un grave Ora error. nomás. Ahora, Y hay que claro, decirlo. obviamente uno ora, o sea, uno ora, pero también hay que hacer algo. Yo no puedo orar sencillamente de Señor, que las almas se conviertan, pero no voy a predicar. No, o sea, yo tengo que orar, pero también tengo que Actuar. reaccionar, tengo que hacer algo. Entonces, a las víctimas tenemos que enseñarles, obviamente, orar por el problema y orar juntas por ese problema, pero también se tiene que actuar. Se tiene que hacer No se debe callar. algo. No se Sí. debe callar, y tampoco se debe promover o impulsar a las víctimas que callen en cualquier índole de maltrato, repetimos, ya sea si eres mujer y sufres maltrato en el hogar, si eres un hijo y estás recibiendo maltrato por parte de tus padres, que te pasa también, ¿no? Y muchos son de familias cristianas también, y ya sea el abuso de los cuales estamos hablando, Sí, y hay todo hay, eso se tiene que hoy denunciar. por hoy, cuando hablamos de violencia dentro de los hogares cristianos, hay una estadística también. Hay una, tristemente, pero hay Muy una alta, estadística muy tristemente. alta, y lo peor de todo es que en la mayoría de casos es en los líderes. Eso también, ¿no? O sea, el diablo sabe cómo atacar, el diablo te destruye a la familia pastoral y ya tienes una iglesia sin poder. Así de simple. Entonces, las víctimas, otro detalle que hemos visto es que estas víctimas que denunciaron y que no recibieron el respaldo, la ayuda, el apoyo por parte de sus líderes eclesiásticos o sus hermanos mayores en la fe, según estudios, el trauma que ellos ya tienen se acrecenta más con esa cruzadera de manos que se dan entre estos líderes religiosos. Cuando ellos no reciben el apoyo, sus emociones, o sea, todo el trauma que ellos pasaron, todo, se vuelve mucho peor. Claro. Porque ellos no pueden creer lo que van a un lugar a pedir ayuda, que se supone que son hombres y mujeres de Dios, y no la encuentran. Esa es la peor traición, ¿no? La peor traición, el peor trauma, el peor dolor, más que lo que hayan pasado, porque todos vivimos traumas, vivimos malas experiencias, pero lo peor que te puede pasar es que cuando ya llegas a una casa espiritual donde realmente estás convencido que son tu familia en Cristo, y te sucede algo y quieres contar con esa familia, no poder contar con ellos es como una traición mucho más fuerte que incluso de tu familia de carne, ¿no? Y esto lo ha vivido mucha gente, y eso tiene que acabar. Claro, y seguramente hay muchos líderes que nos están escuchando ahora, hay muchos pastores. Entonces tienes que entender, siervo de Dios, que tú eres responsable de lo que pasa en tu iglesia. Recuerda que un día vas a dar cuenta. Si tú permites un abuso, si tú permites la pedofilia, estas cosas dentro de tu iglesia, vas a dar cuenta de eso a Dios, porque tu callar te vuelve cómplice de ese delito. Así que hay que actuar derechos en esta parte para los pastores que nos escuchan. Y ya seas líder o no lo seas. Exacto. O sea, si eres un miembro de la congregación y dices, no, pero es que no es mi asunto, que lo resuelvan ellos, también eres responsable delante de Dios. Esto va para todos. Tenemos que apoyarnos, tenemos que Ayudarnos. cuidarnos. Este delito que es el abuso a menores, la pedofilia, no solamente es un pecado, es un delito, ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Hay tantas cosas que se quieren hacer en el mundo de afuera, a nivel, por ejemplo, psicológico, a nivel psiquiátrico, ¿no? Se dice que es un trastorno. Lo quieren. Y hay que tener cuidado con esto, porque Redefinir. cierta rama de la psiquiatría está tratando o trabajando para querer demostrar que la pedofilia, que la pederastia es un trastorno de la mente, dicen ellos. Es un trastorno de la mente, así como la bipolaridad, la esquizofrenia, etc. Y eso no es así. Ahora, incluso a nivel político está claro. mucho peor, porque hay países donde ya es legal. Ahora, supongamos que eso es legal en tu país, en tu comunidad donde tú estás.
Pero, ¿qué es lo que nos dicen las leyes divinas? Que están por encima de las leyes terrenales. Jesús dijo, si uno mira a una mujer y la codicia ya pecó con ella en su corazón. Esto sería lo mismo, porque aunque supuestamente están redefiniendo, que la pedofilia es sencillamente como que el pensamiento y el deseo más no el acto, porque el acto ya sería el pederasta, es lo que ellos están diciendo hoy en día, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, delante de Dios es lo mismo. Aunque ellos traten de tergiversar y traten de legalizar el pecado, al final va contra los principios y los mandamientos de Dios. Y estamos hablando de este problema que sucede dentro de las iglesias y que tiene que acabarse. Sí, como decíamos, a nivel político también hay países donde es legal, lamentablemente, que adultos se casen con menores y que pues consumen su matrimonio con esos menores, que abusen de ellos, de ellas, luego que les den cartas de divorcio. Claro. Pasa más en Medio Oriente, pero en Occidente se está tratando también de legalizar la pedofilia, ¿no? Y recordemos que esto es parte del cumplimiento profético, porque Jesús mismo dijo que antes de su venida estaríamos como en los días de Sodoma y Gomorra y como en los días de Noé también, que estaban casándose y dándose en casamiento. Ahora hay traducciones que dicen que los padres daban en casamiento a sus hijos, que es lo que vemos pues en ciudades como Egipto, ¿no? Y estos Ya, lugares. claro. Muy triste. Lo más grave es que quieren dar a entender o indican, ¿no?, que es una opción sexual, ¿no? Quieren hacer creer que es una opción sexual, al igual que la homosexualidad, que el lesbianismo, etcétera. Y esto no Es una es una opción. preferencia. Y tú que nos oyes, que nos escuchas, que está siendo bombardeado seguramente en redes, tratando de manipular tu mente, porque lo hacen de a pocos, tratan de meter contenido que de alguna manera haga dudar, sobre todo a las nuevas generaciones, de estos conceptos, ¿no? Estas Así nuevas es. generaciones que están acostumbradas a escuchar tanto esto de No, y opciones. los dibujos animados que Exacto. son una tontera también hoy en Entonces, día. esto no es una opción, para Ahora, nada es una opción, es un delito y por más que quieran negarlo, seguirá siendo un delito y seguirá siendo un pecado gravísimo delante de Dios. ahora, en el caso de los agresores, de los, no sé qué otro calificativo usar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? O sea, estas personas tienen perdón, se puede restaurar a un pedófilo. Y bueno, según es fuera de la Biblia, según estudios psicológicos, psiquiátricos, no hay registros de pedófilos regenerados, restaurados. No lo hay, ni dentro de las iglesias, ni en manicomios y en estas cosas. No lo hay, ni en el ámbito social, secular, no hay. O sea, el pederasta no se regenera, no se restaura. Esto es el resultado de una mente, como dice el libro de Romanos, una mente reprobada. La palabra reprobada significa depravada. Por eso es que tenemos hoy en día padres que están abusando de sus propios hijos. O sea, esos son mentes depravadas. Ese ya es el juicio de Dios encarnado en esta gente. Ahora, ¿qué nos dice el texto de Mateo 18:15? Mateo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Sí? Ya. Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, la Biblia es clara. Acá nos da, digamos, el proceso o las pautas cómo debemos de seguir con esta persona. Y bueno, si tu hermano peca, o sea, te hace algo, ¿no?, que te agrede, te lastima, ve y dice, y repréndele estando tú y él solo. O sea, ve y llámale la atención. Oye, lo que estás haciendo está mal. Si no te oyere, si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Pero acá Jesús, en el verso 16, nos dice, más si no te escucha, toma un contigo a uno o dos. O sea, Jesús sí busca un camino de restauración y de oportunidad. Dios, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeren, dice a ellos, dilo a la iglesia, que es lo que han hecho estas personas. Estas personas van a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero lo más triste es que la misma iglesia
avala esto. Entonces es como que decir que toda esa iglesia hay que tenerla por gentil y por publicano. O sea, y publicano, decirle publicano a un judío era pues un insulto, era decirle pues eres un traidor a la patria, eres un traidor a nuestra nación. De todas maneras, tenemos que reevaluarnos en qué tipo de congregaciones estamos Exacto. dando nuestra vida, nuestro servicio. Tenemos que ver si hay alguna señal, porque esto no pasa de la noche a la mañana, esto no es que alguien se le despertó de pronto con un pecado de esta magnitud o cometiendo un delito así. Esto tiene señales, esto va de a pocos. El pecado, acordémonos que va de a pocos, es como una bola de nieve. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas y tenemos que evaluar si realmente estamos en una iglesia, una congregación donde se predica la sana doctrina, donde si hay algún error de algún hermano se procede correctamente, si desde lo más pequeño que sucede están realmente nuestros líderes tomando decisiones correctas, o si simplemente lo ignoran, o si simplemente no quieren meterse en asuntos, y así comienza, ¿no? Ignorando pequeños pecados, pequeñas fallas. Hay pequeños síntomas, por ejemplo, y hay que hablar de esto. Cuando vemos de repente que llega un hermano a tu iglesia y de repente este hermano se pone muy cariñoso con los niños, que viene con ese tema que yo la verdad estoy azteca. Que yo soy Porque lo hemos visto. Sí, yo soy un Nosotros niño por dentro. lo hemos Que, visto. sí, que yo soy un pastor de niños. Sí. Y agarra a los niños y los pone en su regazo y los carga y los besa y los apapacha. A ver, yo podría hacer eso pues con mi hija, ¿no? Pero con un niño que no es mío yo no lo haría. O sea, ni me nacería siquiera. Le diría, pues, apártate de mí, ¿no? Hacedor de maldad. Pero no le diría, oye, ven, yo te voy a cargar y no sé qué. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas y cuando vemos que es muy, ¿cómo se dice? Que compras cosas. Y no solamente con los niños, no con los jóvenes, porque eso he visto. ¿No? Hemos visto que le compran celulares, le compran ropa, le compran perfumes dentro de la iglesia. Y a veces digo, ay, el hermano, qué buena onda es, ay, qué amable es, ay, es el corazón de Dios hecho en la tierra, el hermano. Y cuando en realidad sus intenciones son otras. Claro, está como preparando el camino. No toda la Ujú. gente que llega a la iglesia tiene buenas intenciones. Nosotros tenemos que saber discernir y podemos recibirle con amor a todos, pero tenemos que cuidarnos. Y eso, la gente, los delincuentes, porque estamos hablando de un delito específicamente, vienen muchas veces a las iglesias buscando víctimas porque saben que en la iglesia la gente es muy confiada. Y eso es lo que tiene que cambiar. Claro, y para eso están los pastores. El pastor tiene que estar ahí, ojito, ojito. Ah, este hermanito, me cortan las manos ¿no? O sea, hay que tenerlo ahí, ¿no? Cuidado, hermano, por favor, mantenga su distancia. Acá tenemos un protocolo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice Lucas 17? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible. O sea, ¿de que van a venir? Van a ver. Van a venir. O sea, van a llegar a tu iglesia. Está asegurado. Van a llegar, Jesús lo dice. Mas hay de aquel por quien vienen. Y ese ay en la Biblia, los ay siempre son señales de advertencia. Ay, es como cuando mi mamá me decía, ay, espera que venga tu padre. Si hay, es advertencia. Es una amenaza, ¿no? Exacto. Hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y esas piedras de molino pesaban 45 kilos. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Mejor, si por ti viene ese tropiezo, mejor es que te trates de desaparecer de la tierra. Porque el día que Dios te agarre del cuello, no la vas a ver. El verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si se arrepiente. Y si se arrepintiera. Esa palabra arrepentimiento en el griego es metanoia o metanoeo, que significa cambio de mente. O sea, si vemos que hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, hay un cambio de comportamiento, hay que perdonar a esa persona. Pero si vemos que esa persona sigue ultrajando, sigue en lo mismo, no cambia, o sea, quiere seguir al frente, quiere seguir en el liderazgo, no, ¿cómo vas a seguir en ese lugar? Tienes que salir de ese lugar. Y el último texto, 1 Corintios 5, del 11 en adelante. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. No os juntéis. No puedes tener ningún tipo de
coinonía, ningún tipo de vínculo. No te juntes con ninguno que llamándose ¿qué cosa? Hermano. Hermano. ¿Fuere qué cosa? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Ni aún comáis. ¿Se da cuenta? Entonces, como padres no podemos exponer a nuestros hijos así nada más si nosotros no conocemos a esa persona. Tenemos que conocer, tenemos que saber dónde, con quién están nuestros hijos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, Pablo mismo nos dice que ese tipo de persona que se hace llamar hermano, pero practica este tipo de inmoralidades, que es un falso hermano, la Biblia nos dice, esto merece un acto de expulsión, no solamente es una disciplina, no, esto es expulsión de la iglesia, ¿no? Personas que se llaman cristianos, que aparentan cristianismo, pero que muchos saben que no lo son. Y esto hay mucho en las congregaciones, ¿no? Hay muchas personas que tal vez la iglesia se da cuenta que tal o cual persona no anda bien y pasan los años y sigue andando mal, pero sin embargo callan o deciden ignorar y deciden, bueno, como que lo que decía hace un rato, no es mi asunto. No, pero no es así, porque ahí es donde vienen ya estos problemas graves, escándalos, delitos, y donde se daña la iglesia, se daña la reputación de la iglesia, se daña el evangelio de cara a los de afuera, de cara al mundo, ¿no? Es mejor salir de este tipo de congregaciones, de religiones, de sectas, no sabemos en qué estás. Pero si tú ves este tipo de cosas y que las están avalando, las están tapando, no las están solucionando de la manera correcta, salte de ese lugar, porque el día que venga la ira de Dios, tú vas a terminar como cómplice si sigues ahí. No puedes tú permitir esto, y como hemos dicho, no puedes callarlo, no puedes ser parte de esto, al contrario. Hay que recordar que esto es parte del cumplimiento profético, como decías hace un momento, ¿no? Y todo este es el camino que Satanás está creando para normalizarlo. Si lo quiere normalizar en el mundo, tarde o temprano también lo va a querer normalizar estas atrocidades en la iglesia, ¿no? Pero la iglesia no puede caer en lo mismo. La iglesia tiene que ser la diferencia. Nosotros tenemos que ser distintos y hasta el último resistir. Tenemos que resistir hasta el final, como nos manda el Señor, ¿no? Así es. Y como dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y esa es la iglesia que se va a ir en el rapto. Así que eso ha sido el día de hoy, las soluciones erradas que soluciones hemos visto. de las cuales no tenemos que volver a caer. Y en el siguiente episodio hablaremos sobre cuáles sí son las soluciones y más sobre este tema. Queremos desearte que Dios te bendiga. Por favor, comparte este contenido para que muchas más vidas sean bendecidas y apóyanos también con tu like. Así es. Y recuerda que hoy es el día de salvación.